enorme privilegio que Él nos da, ¿verdad? Recordando lo que decía hermano Caled ahorita que estaba cantando, lo digo hermano Ron ahorita lo repetía en medio de oración, ¿verdad? La importancia de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque tomar decisiones pues es fácil, pero tomar una buena decisión, esa es otra cosa. Y recordando de tomar buenas decisiones, pues me recordaba pues referente a una acción, ¿verdad? Que hemos estado estudiando ya los últimos dos viernes, ¿verdad? Que el pastor nos predicaba en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que nos hablaba del amor, ¿verdad? La semana pasada podíamos ver también nosotros la importancia del amor y en qué aplicarlo, ¿verdad? En qué nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Y recordando, pues mirábamos de que no es un sentimiento como tal, que nosotros pues, que el mundo lo conoce, ¿verdad? Como, sí, el amor, ese sentimiento, esa adrenalina, esa pasión, y sí y no, o sea, el amor al final pues es un verbo, es una acción, nosotros tomamos la decisión de amar, es una decisión, ¿verdad, hermanos? Y recordando lo que decía el hermano ahorita al principio, la importancia de tomar buenas decisiones. Y en Corintios, pues la palabra de Dios nos habla mucho referente a lo que es el amor. Y hoy vamos a ver 1 Corintios 14. Si podemos ver, inicia la primera sílaba, seguir el amor. Vamos a quedarnos ahí. Nos sigue recordando de seguir el amor. Ahora, recordando lo que vimos la semana pasada y anteriormente con el pastor, de que de nada nos sirve tener todos los dones espirituales, lo que es el hablar en lenguas, lo que es el profetizar, el predicar, el de sanar enfermos, todos los dones espirituales los podemos tener, pero ante todo nos dice que el amor es el mayor, ¿verdad? Iniciamos el 14 diciendo seguir el amor y procurar los dones espirituales, recordando lo que hemos aprendido con el pastor. Los dones espirituales, ¿para qué sirven, hermanos? ¿Para qué los tenemos? Amén. Son directamente para la edificación de la iglesia. Pero sobre todo, que profeticéis. Ahora, ¿qué concepto tenemos nosotros sobre profetizar? ¿Alguien? ¿Hermana Verónica? ¿Qué piensa usted de la palabra profetizar? Profecía. Ajá, profecía. Pues la palabra profeta es un vocero, es una persona que anuncia. La profecía es un anuncio. Y en el Antiguo Testamento obviamente había muchos profetas, o hubieron muchos profetas. Y en este tiempo la profecía es la Biblia, la palabra de Dios, lo que está escrito en la profecía. Nuestro trabajo es profetizar, y la profecía en sí es anunciar el evangelio de Cristo, es decirle al mundo: Jesús te ama, Jesús viene por ti, ha perdonado tus pecados, murió, resucitó por ti. Esa es la profecía. Porque eso es el profetizar, básicamente evangelizar. Amén. ¿Alguien más que quiera complementar a lo que la hermana está diciendo o debatirle? ¿Alguna opinión que tenga usted sobre el concepto de profetizar? Hermana Marisol, ¿qué entiende usted del concepto de profetizar? Es cuando uno le dice una profecía o algo que va a pasar. Porque yo acá no lo he visto mucho, pero sí en la iglesia pentecostal, cuando le oran y dicen el profeta le está hablando de lo que le puede o no
la va a sanar o tiene algo más. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga un concepto que agregar antes de que continúe? Ok. Profetizar. Claramente, cuando nos habla de profetizar, es como nos explicaba hermana Mónica, ¿verdad? Que es hablar la palabra de Dios. La profecía, claramente nosotros la tenemos, que son los mandamientos, es toda palabra que Dios nos da y que revela para edificación de nosotros, ¿verdad? Edificación de su iglesia, edificación de su pueblo. Podemos ver lo que es en Deuteronomio 28, alguien que lo pueda, lo tenga. Vamos a ver ahí una profecía. 28. O 20. Deuteronomio 28. 28.1. ¿Me la puede leer, hermano? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Hasta dónde? Sí, hermano. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. Ahí estamos, hermano. Gracias. Ahora me puede leer el 15, siempre Deuteronomio 28, versículo 15. O 28:15, porque dice. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Digo, Sí, pero un poquito más. maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí estamos, hermano. Gracias. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué podemos ver ahí? Y claramente estamos viendo profecía, ¿verdad? La profecía claramente es palabra revelada por Dios de cosas que nos van a pasar, de cosas que nos pueden pasar, y claramente la palabra de Dios nos dice qué nos puede pasar si tomamos una buena decisión. Y también la palabra de Dios nos dice claramente qué nos va a pasar si tomamos una mala decisión. Aquí podemos decir, este es un ejemplo, estamos viendo este capítulo y versículos como ejemplo de qué es una profecía. Podemos ver que nos dice al principio: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieras por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita la cría de tus bestias. O sea, benditos seremos si oímos atentamente la voz de Dios. Asimismo, podemos ver adelante que nos da la advertencia, nos profetiza qué nos va a suceder si no oímos la voz de Dios. Seremos malditos en el campo, malditos en la ciudad, maldita la cría de nuestras bestias. Claramente esta es una profecía. Le estoy explicando esto para que tengamos claro qué es el concepto profetizar, porque estamos viendo ahorita en 1 Corintios 14, regresamos, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas
no lo habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios claramente es para eso. La palabra de Dios es para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es edificación? Alguien que tenga algún concepto de la palabra edificación. Construir. Bueno, Ronnie, ¿qué entiende usted por el concepto edificar? Levantar algo, exacto. Exacto, la palabra de Dios y las profecías son para levantar al que está en el suelo, el que está tirado en sus pecados, en sus lascivias, en todo lo que el mundo nos ofrece. Ahora, nos dice para exhortación. ¿Qué es exhortación? ¿Qué piensa, hermano Arturo? ¿Qué significa la palabra exhortar? Lo que hace mi esposa todos los días. Exhorta con amor. No, aconsejar con amor. Aconsejar con amor. Hermana Araceli, ¿qué piensa usted? ¿Qué entiende por la palabra exhortación? ¿Qué? Sí, animar, muy bien. Muy buen término. Entonces la palabra de Dios nos sirve para levantar al que está caído, para levantarlo. Nos sirve para motivar, para exhortar, como corrección, ¿está bien? Sí, es para que nos corrige, porque sinceramente nosotros estamos todos torcidos. Y pues la palabra de Dios pues nos corrige, exhortación, sí, exhortar. Sí, o sea, para corregirnos, para motivarnos. ¿Y qué entendemos por consolación, hermana? ¿Qué entiende usted por la palabra consolación? Sí, la palabra pues claramente nos dice consolar al que está quebrado, al que está dolido. Al final pues es motivarlo. Alguien que no está bien y digámoslo, no la está pasando bien, al final la palabra de Dios nos consuela, nos edifica, nos levanta, nos exhorta, que es como corregirnos, y nos consuela, que es lo que nos cura, se podría decir, nos sana. Continuamos. El siguiente, hermana, por favor, el 4. ¿Le leo ahorita? Sí, por favor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Continúa. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahí nos está haciendo mención de 3 dones. Primeramente nos está hablando de profetizar, del hablar en lenguas y de la interpretación de lenguas. El hablar en lenguas, ¿qué cree usted, hermano? ¿Qué es eso? El hablar en lenguas. Lenguas hay lenguas, lo que se habló en el tiempo de los días de Pentecostés, que hablaban lenguas humanas, era para que entendieran el mensaje de los otros que estaban alrededor. Y también hay lenguas espirituales, misterios, dice la Biblia. Claramente aquí nos dice que el que habla lenguas, pues habla
misterio, ¿verdad? Nos lo dice en el 3. Entonces, el que habla lenguas espirituales habla por el Espíritu, habla misterios. Claramente, Pablo está exhortando a Corintios, no diciéndoles que, o sea, quiere hacerlos entender de que pueden tener todo esto, pero esto no les sirve absolutamente de nada si no es para edificación de la iglesia. O sea, porque dice que el que habla lenguas a sí mismo, o sea, su espíritu se edifica, pero su consciente, o sea, su razonamiento no es edificado. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está diciendo. Si yo me pongo aquí a hablar en lenguas, nadie me va a entender. Ninguno va a entender qué es lo que estoy diciendo, al menos de que sean lenguas y que les vaya a dar interpretación, o haya un hermano que tenga el don de interpretación de lenguas. Todo esto, pues está bien. Pablo no está diciendo que eso es malo, que eso no debe de ser, está bien. Pero, ante todo, que profeticemos. Y estábamos anteriormente que profetizar es anunciar la palabra de Dios. La palabra profecía, estaba viendo en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es anunciar acontecimientos venideros. Y claramente lo vemos que la Biblia nos dice qué es lo que nos va a pasar. Depende de nosotros las acciones que tomemos. Si oímos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, pues seremos bendecidos. Y si no oímos la voz de Dios, pues también tendremos fruto de la decisión que nosotros tomemos, ¿verdad? ¿Me puede seguir leyendo el 6, hermana? Por favor. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca cuando con la flauta o con la cítara? Amén, hermano, nos detenemos un ratito. ¿Qué nos está diciendo ahí? Claramente que tenemos que hablar con entendimiento. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. Claramente, si venimos con todo eso, pero no tiene sentido lo que nosotros decimos, no tiene revelación de parte de Dios, o sea, no nos sirve ni edifica de nada a la iglesia. Y pues de eso es lo que se trata, los dones del Espíritu. Primeramente, los dones son para la edificación de su iglesia. Lo cual, lo demás no quiere decir que sean cosas malas o que no tengan que ser, pero también lo que aquí Pablo nos quiere dar a entender es que todo lo que hagamos sea con orden y con entendimiento. ¿Podemos continuar en el 8, hermana, por favor? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Continúa, por favor. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. ¿Qué nos dice ahí?
nosotros queremos tener los dones, pues procuremos tener los dones que sean para edificación. Claramente nos pone un ejemplo, y tal vez lo voy a hacer yo ahorita. Es el ejemplo que nos está poniendo Pablo ahí. ¿Qué entendimos de eso? Absolutamente nada. Es lo que dice, que si tocan la flauta o ¿qué instrumento que dice ahí? Cítara. ¿Cómo? Cítara. No sé qué instrumento es Cítara es una guitarra de la India. Como una guitarra. Ok, sí, claro, no sabía, hermano. Gracias por la información, hermano. Si tocamos eso, pero si no tiene, digámoslo, letra, o no tiene lo que nosotros podemos entender, lo que es nuestro lenguaje, nuestra lengua, ¿qué edificación tiene? O sea, es como nos decía en el versículo en el capítulo anterior, seríamos como tímbalo que retiñe, o sea, no tiene sentido, claramente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido si lo estamos haciendo, si no es para la edificación de la casa de Dios, o mejor dicho, no para la casa de Dios, sino que de sus hijos, para la edificación de la iglesia. O sea, claramente lo que nos invita Pablo es de que no importa lo que nosotros hagamos o qué tanto digamos o qué tanto hacemos, sino que todo lo que hagamos primeramente sea con conocimiento y para edificar a los hermanos. Nos pone el ejemplo de los idiomas. Bueno, conmigo se los puedo decir, si a mí vienen y me hablan en inglés full, una palabrita la puedo entender, pero no voy a saber el total de la información que ustedes quieren que yo entienda, porque no tengo la capacidad todavía de poderles comprender. Claramente ustedes me van a decir, hermano Josué, Dios te ama, Él tiene algo para ti, ¿me pueden decir todo eso? Pero si me lo dicen en inglés, hermano, no queda sí, le he sido por el inglés. como solemos hacer los que no entendemos, pero nosotros decimos sí. Pero eso no tiene ningún sentido, o que yo me ponga a hablar con alguien que habla solo inglés y yo me ponga a hablar de la palabra de Dios. No tiene ningún sentido lo que yo voy a hacer, porque no estoy hablando a la lengua de él, ¿verdad? No estoy teniendo, o sea, no le estoy sirviendo de edificación. O sea, no tiene ningún sentido lo que yo haga. Y eso es lo que nos dice Pablo al final, de que todo lo que hagamos, lo hagamos con el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Me permites? Claro, hermano. A veces hay algo que me llama mucho la atención a veces del hermano, que lo ha repetido mucho el hermano pastor Nelson, y dice: por mucho que tratemos de hablar de alguien que es muy converso, tratemos de hacerlo cambiar, no tenemos el encuentro con Jesús, entonces nuestras palabras no tienen ningún sentido. Nosotros evangelizamos y usamos un lenguaje que es inentendible para aquel que no ha sido despertado, que no ha sido ya aún despierto o resucitado espiritualmente hablando. Obviamente necesitamos hacerlo porque es de la única forma de que van a llegar al Evangelio, pero hay una cuestión que pasa, que es un misterio del que está hablando aquí, que nosotros decimos y profetizamos esto, pero no sabemos ni quién va a ser salvo, ni cómo va a ser salvo, ni la hora, ni el día en que esas personas van a ser salvas. Por eso nosotros necesitamos repetir este mensaje constantemente, porque el misterio está en el que solo Dios sabe la hora y el día cuando va a llamar a cada una de esas personas, y cuando van a entender el lenguaje espiritual que nosotros estamos hablando. Estamos hablando palabras humanas, el mensaje es espiritual. Y él dice, seguimos dándonos a veces de toques porque seguimos tratando nosotros de cambiar a esa persona y convertir a esa persona, en cuanto ellos no han tenido ese encuentro espiritual, no han tenido ese llamado
el Señor no ha tenido no nos ha sacado aún de donde se encuentra. Sí, ahí claramente viene aplicando donde dice que si Jehová no edifica, pues en vano trabajamos los edificadores, ¿verdad? Pero también nos habla la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía, sino que a su tiempo hará la obra. Por eso aquí claramente nos está diciendo, pueden tener, hermanos, ustedes un montón de dones, quitando los talentos, ¿verdad? Que usted puede ser el ministro de alabanza, puede ser lo que usted quiera servir y hacer, ¿verdad? O tener los dones de sanidad, de liberación, de... ¿qué? O sea, montones de dones que tenemos, ¿verdad, hermanos? De lenguas, claramente nos está hablando acá. Pero si usted no profetiza, no da la palabra de Dios, de nada. O sea, por eso dice, hermanos, continuamos en el amor, en eso iniciamos. Sigue en el amor, continuando la continuación del 13 que nos dice, el mayor de todos, pues es el amor, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice? Mejor que profeticéis. ¿Quién es un profeta? El que anuncia la palabra de Dios, ese es un profeta. El que anuncia la palabra de Dios, ese es un profeta. Y es lo que usted venía diciendo, ¿verdad, hermana? De que nosotros podemos hablar, y sí, nosotros tenemos que anunciar, porque fue el mandato que Dios dejó cuando Él iba a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora que nuestro trabajo simplemente es ir y anunciar, tocar las puertas, Cristo te ama, o sea, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro trabajo. Al final, quien hace la obra es Dios, porque cuando Dios llega, como usted dice, y como recordando lo que hemos aprendido por medio de nuestro pastor, cuando Dios llega, ni aunque nos hagamos así, o sea, llega y nos pega, y qué más, Él tiene sus formas misteriosas de actuar, ¿verdad? Y Él sabe cómo actúa con cada uno. Y lamentablemente, pues, todos llegamos a Dios o conocemos a Dios, o sea, conocemos a Dios en medio de las dificultades, conocemos a Dios en medio de las pruebas, en medio de esos momentos donde no hayamos qué hacer, y Dios llega. La palabra de Dios llega a nuestro corazón, y qué más, ahí no nos podemos quitar absolutamente, sino que al final la palabra hace la obra al tiempo de Dios, ¿verdad, hermanos? Continuamos en el 13, después nos quedamos, ¿verdad? Sí, ¿me lee el 13, hermano, por favor? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén, lo tenemos ahí. Claramente, si hablamos en lengua lógico, pues mi espíritu, o sea, hay una conexión que uno puede espiritual, pero mi entendimiento está quedando vacío. Y es mejor que todo lo que hagamos sea con entendimiento, porque muchas veces podemos venir y actuar y hablar estas lenguas tal vez por emoción o por estilo, puede ser, y a veces pues sí, a veces son parte de los dones, o sea, esto existe, no podemos definir y decir, no, pero ante todo lo que hagamos, hay que hacerlo, hermanos, con entendimiento. Continuamos, hermano, el 15, por favor. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero no oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Porque si bendices solo con el espíritu, que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén o tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que ponía como ejemplo yo claramente, que si viene alguien y me habla en inglés, yo claramente me quedo así como que no lo entendí. Y puede ser que sí, hay, bueno, aquí la mayoría pues tal vez no es un buen ejemplo, ¿verdad?
la mayoría entiende, ¿verdad? Pero si yo no lo entiendo, al final, cuando yo estoy en el papel de oyente, me lo dicen en cualquier idioma, yo no voy a ser edificado. O sea, simplemente, no, qué bonito habla, pero ¿qué digo? Saber, o sea, ahí aplica donde no es lo que digo, sino que cómo lo dijo, ¿verdad? Pero al final no es cómo lo decimos, sino lo que decimos. Eso es lo que tiene el valor acá, ¿verdad? Continuamos en el 17, por favor, hermano. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos nosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. De nada sirve, hermanos, que nos paremos aquí 1 hora, 2 horas, 45 minutos y un montón de tiempo, pero si no hacemos nada con entendimiento o algo que edifique a la iglesia, no tiene absolutamente sentido nada. Nada sirve que yo me ponga a gritar, a correr. Lo puedo hacer, porque la palabra de Dios me da la libertad de poderlo hacer, de poderme gozar. Pero cuando todos estamos con el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Pero si no hay entendimiento, claramente no tiene ningún sentido hacerlo. Continuamos, hermana, por favor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en estas otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señales, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, mostrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Amén. ¿Qué entendemos de este pasaje? Hermano Arturo, ¿qué puede entender usted de este pasaje? De este primer párrafo. Pues es una exhortación, creo yo, de Pablo a la iglesia de Corintios, estudiar los problemas, así como en este tiempo siguen habiendo tantas, ¿verdad?, problemas en cuanto a lo del don de lenguas. Y pues prácticamente creo que Pablo está diciendo cómo la profecía es superior al hombre. En todo el capítulo eso es lo que el punto que Pablo quiere llegar, el mismo problema. Exacto, es que había de que estaban actuando más por emoción sí, emoción es la palabra correcta, y sentían, y sí, la palabra de Dios nos habla de las lenguas, y está bien, porque sí, está acá, ¿verdad? Pero no es el énfasis central al final de la iglesia o del culto, ¿verdad? Aunque en el pasaje específicamente está hablando de lenguajes, no de una lengua angelical o social. Se estaba refiriendo porque había mucha mixtura sí, no, claramente es como en el tiempo de Pentecostés, o sea, las lenguas fueron dadas porque habían personas de todo el mundo, o sea, de diferentes lugares, y las cuales pues fue por medio del Espíritu, porque ellos no habían estudiado esos idiomas. Claramente sabemos de que los discípulos no eran estudiados, ¿verdad? O sea, muchos no eran de letra, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo de Pentecostés, ellos tuvieron la capacidad de hablar esas lenguas, o sea, esos idiomas terrenales, o sea, sin haber estudiado. O sea, claramente fue algo y un don dado para edificación de los que estaban presentes,
Porque si no podían entender qué edificación tenía, o sea, es lo que nos está diciendo acá. Si no entienden, o sea, ellos estaban profetizando por medio de lenguas. O sea, y es lo que nos habla, o sea, de que todo lo que hagamos al final, como dice usted, se trata de que lo hagamos con entendimiento. Con entendimiento, porque claramente Pablo dice, yo hablo un montón de idiomas o de lenguas, ¿verdad? Hablo muchísimo más, pero de nada me sirve estar aquí si ustedes no me van a entender y hablo un montón de lenguas que me sé, ¿verdad? Voy a hablar unas 3, 4 palabras pequeñitas, pero que por lo menos sean de edificación para la vida, para la iglesia. Y eso es lo que, al final, pues todo el capítulo se rige en eso, ¿verdad? De que todo lo que hagamos, hermanos, sea para la edificación. Claramente ya aprendimos en el capítulo anterior de que nada nos sirven todos los dones si no tenemos amor, ¿verdad? Incluso hasta podemos hablar profecía, pero si no tenemos el amor, tampoco de nada nos sirve y no somos absolutamente nada. Pero aquí estamos ya haciendo énfasis de los dones espirituales, lo cual pues nos dice que es mejor profetizar, hablar, anunciar la palabra de Dios. Y creo que ese es al final el deber de la iglesia. Los discípulos fueron profetas, los cuales ellos anunciaron la palabra de Dios por donde pudieron ellos, ¿verdad? Y eso es lo que al final este versículo nos enseña, ¿verdad? Que anunciemos la palabra de Dios con entendimiento, que actuemos con edificación y todo lo que hagamos para la iglesia o en la iglesia sea para edificación de la misma, ¿verdad? ¿Alguien que quiera agregar algo? Continuamos con el 26, hermano, por favor. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, todo lo que podemos hacer y que es como que deja confundidos a los demás, la verdad pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún fundamento, no tiene pues nada. Y claramente en estos versículos podemos ver que nos dice que lo que hagamos, si vamos a profetizar, incluso si alguno está hablando como lo estamos haciendo acá, ahora hablo yo, ustedes me escuchan, yo me callo, me explica mi hermana Verónica, me explica el hermano Arturo, luego me explica el hermano Ronnie, pero uno por uno. No podemos decir, ¡ay, puro mercado! ¡La tomate, cebolla, pepino! O sea, eso es lo que nos está pidiendo, Pablo, que todo lo que hagamos en la iglesia primeramente sea con entendimiento y en orden. Y pues lo principal, pues todo tiene que ser para exhortar a la iglesia, ¿verdad? Para edificación y para consolación, ¿verdad? Podemos continuar con el 34, hermana, por favor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar,
sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotras la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Claramente, pues, tenemos la libertad de poder desarrollar todos los dones del Espíritu, pero también tenemos que tener el entendimiento de que no porque tengamos muchos dones quiere decir que estamos siendo de edificación o haciendo la voluntad de Dios. Claramente aquí dice, lo que los escribo son mandamientos del Señor. Claramente lo que aquí nos está diciendo es un mandato que Dios ha dado. Y pues a veces pues no queremos poner atención porque son cosas que no son de nuestro parecer, ¿verdad? Pero al final pues es palabra de Dios y como nos dice, ¿verdad? Que no impidamos los dones, pero ante todo, como nos decía el 13, el amor es el mayor, que tengamos mucho amor, hermanos, como inicia el capítulo, seguir en el amor y que procuremos hablar de su palabra. Creo que ese es el resumen total del capítulo, ¿verdad? De que no nos cansemos de hablar de su palabra, no nos cansemos de profetizar lo que la palabra de Dios dice, profetizar que Cristo viene, profetizar que Él está con sus brazos abiertos para todo aquel que está perdido. O sea, no nos cansemos de dar la palabra de Dios. Pues esto es lo que Dios ha puesto en mis labios, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Gloria a Dios. Y espero que también haya tenido entendimiento. Y pues gracias a Dios porque nos permite cada día aprender más de Él y porque nos habla, la verdad, hermanos. Dios nunca deja de hablarnos, nunca dejamos de aprender por medio de su palabra, ¿verdad? Hermanos, ha sido un gozo y una bendición pues estar aquí con ustedes. Voy a hacer una oración para finalizar y continuamos. Amado Dios, tú que estás en el reino de los cielos, primeramente, Padre Santo, quiero agradecerte, Señor. Agradecerte, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu amor es inmenso para cada uno de nosotros, Padre Santo, y podemos sentirlo, Padre Santo, y podemos ver tu amor para nosotros, Padre. También, Padre Santo, quiero agradecerte por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por el mensaje de la palabra que nos has dado, Padre Santo. Gracias porque nos permites aprender cada día, Señor. Queremos aprender cada día más de ti, Señor. Asimismo, Padre Santo, te vengo a suplicar que seas tú llevando con paz y con bendición a cada uno a sus hogares, Padre Santo. Guárdalos, Padre Santo. Quita todo peligro, toda cosa que no sea tuya, Padre Santo. Cualquier acechanza del enemigo, apártala de nosotros, Padre Santo. Toda tentación, líbranos, Padre Santo, de caer en tentación, Padre Santo. Por favor, porque sabemos que sin ti, Señor, nosotros no somos capaces y no podemos nada, Señor, y no somos nada. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a poner en práctica, Padre Santo, lo que
tú quieres que hagamos. Gracias, Padre Santo, por este año que nos diste, Padre Santo. Gracias por este último viernes, Padre Santo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.